Ya comenzamos la grabación. Voy a subir de una vez la presentación. ¿Ya están viendo la presentación en su pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, en lo que da la hora podemos rápidamente recordar lo que veíamos ayer. Terminamos de ver hipersensibilidad, los 4 tipos de hipersensibilidad que menciona la red Kresenek, Coombs y Graves. Esta clasificación, como les decía a ustedes, es controversial, aunque es aceptada ampliamente. Hay algunos herejes que sostienen que no es exactamente lo que describe la realidad, pero en fin. Y les decía que otro punto de controversia es que como ejemplos de hipersensibilidad a menudo se dan ejemplos de autoinmunidad. Eso también crea confusión. Pero si permanecemos con la idea clara de que la autoinmunidad es contra antígenos propios, esta confusión no debería estar presente. Les decía que las enfermedades autoinmunes son sumamente frecuentes, su prevalencia es muy alta. Inclusive probablemente en el estado de Yucatán tengamos mucho más de lo que se refiere en otros sitios. Les daba a ustedes la cifra de un 4% de artritis reumatoide según un investigador yucateco. Y esto es no solo una enfermedad entre muchas enfermedades autoinmunes, así que si las sumamos todas, seguramente la prevalencia es mucho mayor todavía. Hay que recordar que la autoinmunidad implica la presencia de células autorreactivas y de autoanticuerpos. Pero la sola presencia de esas células autorreactivas o autoanticuerpos no es suficiente para diagnosticar enfermedades autoinmunes. Se requieren varias condiciones, aquí tienen, ya les habíamos comentado, que en efecto hay una reacción antígeno-anticuerpo o antígeno-célula autorreactiva, que no haya otro motivo de daño tisular, que no haya una enfermedad diferente que predisponga a esa situación. Y una cuarta condición que es, digamos, contingente, puede estar o puede no estar, sería que hubiera un modelo de enfermedad en animales. Esas son básicamente. Y bueno, la clasificación rápidamente de estas enfermedades. Aquí está la tabla. Y ahora sí, ya son las 5. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde queda un poco más claro. Una primera forma de dividir las enfermedades autoinmunes es considerar que son específicas de órgano o sistémicas. Aunque, como pueden ver, hay algún ejemplo en el cual se afectan 2 órganos o 3 órganos, no todo el cuerpo. Es el síndrome de Goodpasture, en el cual hay lesiones de riñón y de pulmón. Las específicas de órganos serían tiroides, por ejemplo, páncreas, esclerosis múltiple, en este caso se afecta el sistema nervioso central. Y las formas sistémicas son muchos órganos y tejidos en todo el cuerpo, como lupus eritematoso, esclerosis sistémica. A favor de no confundir esclerosis sistémica con esclerosis múltiple, son 2 cosas distintas. Síndrome de Sjögren, que ya veremos, la artritis reumatoide, etc. Y la otra forma de dividirlos sería considerar si es por acción de anticuerpos o por acción de células. Esto es por mecanismos mediados por anticuerpos que equivaldrían aproximadamente a los tipos 1, 2 y 3 de sensibilidad, o por células en el tipo 4 de hipersensibilidad. Estoy hablando del mecanismo, no estoy diciendo que sean hipersensibilidad, les he enfatizado esto. Cuando hablemos de hipersensibilidad siempre debemos considerar que son antígenos exógenos, pero el mecanismo aplica para ambos tipos o ambas categorías de enfermedades. Bien, pero para entender autoinmunidad tenemos que entender tolerancia. Y la tolerancia es el respeto, vamos a llamarle así, o mejor, con más claridad, la falta de una respuesta inmune contra lo propio. Pero hay una confusión que se puede extender y es creer que no se responde por responder, y eso es falso. El sistema inmune es normal, puede responder contra cualquier antígeno, pero no responde contra los antígenos propios porque hay mecanismos que permiten que los antígenos propios evadan la respuesta inmune o no se formen una respuesta inmune contra ellos, como quiera que sea. Entonces, vean ustedes la definición que ofrece su libro. Es el fenómeno de la falta de respuesta a un antígeno inducido por
y exposición de linfocitos a ese antígeno. Esto de la falta de respuesta que menciona acá su libro, a mí me crea conflicto por lo que le estoy diciendo, porque insisto, no es lo mismo no responder porque no se puede a no responder porque no se quiere. Esa es una idea importante. Para esto, yo siempre cuento un cuentecillo de esos malos que invento, pero que hasta hoy creo que ha servido para aclarar. Imagínense ustedes, el cuento va dirigido a los varones, pero igual las muchachas entenderán rápidamente de qué se trata, ¿no? Además es un cuento sexista, así es que me disculparán también por eso, ni modo. Imagínense los muchachos que van a un lugar, a un antro con su novia, tomar una copa, bailar, lo que sea. Pero llegando al antro, un sujeto allá, un villano, como diríamos, ofende a su novia, ¿no? La toca de una forma absolutamente inapropiada. Es una agresión. Obviamente, ustedes los muchachos, pues, tienen que resolver el asunto, no pueden permitir que su novia sea ofendida, tienen que enfrentar al sujeto. Y además lo tienen que hacer a fuerza, porque si no lo hacen, pues su novia con justa razón va a decir que para qué quieren un novio que carece de ciertos órganos, ¿no? Entonces, más vale que lo hagan o ahí los cortan. Así que tienen que enfrentar. Y les reclaman, se agarran de golpes y lo golpean y lo tiran al suelo. Ya que lo dejan noqueado en el suelo. Esa es la respuesta inmune. Lo extraño, lo agresivo, lo diferente va a ser reconocido como tal y se va a responder a ello. Bueno, sigue el cuento. Resulta que su novia se enoja por la razón que ustedes quieran. Ya saben que las mujeres son misteriosas. A mi edad no entiendo a las mujeres ni a mi esposa, así es que a veces ocurre. Se enoja con ustedes, que porque hicieron escándalo, que porque se portaron mal, que porque le pegaron a otro. Lo importante es que se enoja y se va. Y ustedes la siguen. Y ahí discuten en el estacionamiento y la muchacha se enoja y les dice hasta de lo que se van a morir. Llama a su Uber y se va. Bueno, digamos que reaccionó contra ustedes, pero ustedes no reaccionaron contra ella. Acaban de golpear a un sujeto y le dejaron tirado en el suelo. Eso fue una respuesta inmune. Pero a ella no le hicieron nada. Eso es tolerancia. Pueden hacerlo, pero no lo hicieron. Es lo que yo llamaría una respuesta de no respuesta. La decisión es no responder, aunque pueden hacerlo. Bueno, sigue el cuento. Resulta que el fulano se levanta del suelo, llama a su banda, sale detrás de ustedes, los agarra descuidados, les da un golpe así, sin esperarse, los deja en el suelo y luego le caen a ustedes una patiza y los dejan en el suelo tirados. Ustedes no pudieron defenderse. Ojo, no pudieron defenderse. Eso es energía. Así es que cuando uno habla de falta de respuesta, tiene que aclarar muy bien por qué no se está respondiendo. Porque no quieren responder o porque no pueden responder. Y la tolerancia es la no respuesta porque no se reacciona contra ello pudiendo hacerlo. Esa es una diferencia importantísima, es algo muy crítico. Cuando el sistema inmune no puede reaccionar, estaríamos en condiciones, si es todo el sistema inmune, de inmunodeficiencia, y si es una célula de alergia. Pero si el sistema inmune puede reaccionar y no lo hace, eso es tolerancia, hay que insistir. Bueno, espero que esa sea una historia que deje clara la situación. Ahora bien, ¿por qué enfatizo esto? Porque así como hay reacciones inmunológicas contra antígenos extraños, hay tolerancia contra antígenos propios. Y, ojo, así como hay reacciones contra antígenos propios, autoinmunidad, podría haber tolerancia contra antígenos extraños. Es algo curioso. Entonces, la tolerancia se gana y se pierde, igual que se gana o se pierde inmunidad. Me explico sobre este punto. Ustedes saben muy bien que hay personas que se enferman, X enfermedad, y, por ejemplo, influenza, ¿no? Y pasa un tiempo y esa inmunidad se pierde. De tal suerte que después de un cierto tiempo, creo que un año, 2 años, de cuánto, vuelve uno a quedar susceptible a la enfermedad. Por eso hay que vacunar cada año a las personas. Pues la tolerancia es igual. Podría ser que se gane tolerancia a un antígeno y que se pierda más adelante. Así que son circunstancias variables a lo largo de la vida de una persona.
No es algo que esté escrito en piedra y ahí se va a quedar para la eternidad. Eso es algo muy importante. Bueno, dicho lo anterior, espero que haya quedado un poco más clara esta idea de la falta de respuesta al antígeno. No vayan a confundir las ideas. Bien, entonces, el segundo párrafo lo aclara mejor. La autotolerancia se refiere a la falta de respuesta a un antígeno propio. Pero hay que insistir en eso, no porque esté incapacitado el sistema inmune. Se están produciendo todo el tiempo linfocitos T y linfocitos B que reconocen antígenos propios. Pero ¿qué vamos a hacer contra eso? Pues aquí vienen los mecanismos de tolerancia. Y si recordamos que el tejido inmunológico, el tejido linfoide, está dividido en dos grupos. El tejido linfoide central, el timo y la médula ósea, y tejido linfoide periférico, el encapsulado, que son los vasos linfáticos, y el no encapsulado, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces hablaremos de tolerancia central, tolerancia que se da en el timo y en la médula ósea, nuevamente en el timo para linfocitos T, en la médula ósea para linfocitos B, y tolerancia periférica, también para células B y para células T. Y este esquema que está en su libro es maravilloso y se lo tienen que aprender de memoria, porque ahí va descrito buena parte de lo que vamos a decir. De hecho, si ustedes aprenden el texto y luego recuerdan bien, claro, hay que aprenderlo primero, ¿no? Recuerdan bien este gráfico, créanme que va a ser mucho más sencillo entender lo que es tolerancia. Comenzamos con la médula ósea. Recordemos que los timocitos, los pretimocitos, salen de la médula ósea y se van al timo. Y los linfocitos B pues, se quedan en la médula ósea, de ahí no salen. Cuando la célula T llega al timo, ya habíamos visto maduración de linfocitos en la célula T, ¿se acuerdan de la selección negativa, la selección positiva, etcétera? Vean que hay células presentadoras de antígeno que se lo presentan al linfocito T. Si el linfocito T reconoce antígenos extraños, vive, madura y se sale del timo, hace su trabajo. Pero si el linfocito T reconoce antígenos propios, entonces el linfocito se muere. El primer mecanismo de tolerancia es la delesión, la muerte de las células autorreactivas. Pero esta delesión no es 100% eficaz. Algunas células T cooperadoras sobreviven y se van a convertir en T reguladoras. La diferencia funcional es que la T cooperadora estimula al sistema inmunológico, induce la proliferación de macrófagos, otros linfocitos, etc. Mientras que la T reguladora inhibe la respuesta, es bloqueadora. Es algo muy importante tener en cuenta. Bien, eso es en el timo. Ahora bien, pueden ocurrir varias cosas. La T reguladora sale a la periferia. En la periferia, la T reguladora encontrará antígenos en la superficie de algunas células e inhibirá la estimulación antigénica. Entonces es una supresión por T reguladora. Pero podría ser el caso de que células T autorreactivas se escapen del timo. Les dije que no es de 100% la delesión. Algunas sobreviven o se mueren en el timo y se convierten en reguladoras. Pero todavía hay otro grupo, que son células que escapan del timo. Bueno, pues estas células que escapan del timo se encuentran con una presentadora de antígenos y de formas no muy bien comprendidas, algo se dice en el libro, pueden ocurrir dos cosas: que se muera, una delesión periférica, o que se vuelva anérgica. Y la anergia se da porque solo hay una señal, la primera señal, y falta la segunda señal. Así que la célula queda incapacitada para responder. Por eso les aclaraba en el cuento malo que les hice la diferencia entre respuesta inmune, tolerancia y anergia. La delesión no cuenta porque se está muerto, ¿no? O sea, ya no va a funcionar. Por el lado B, también la delesión de células B autorreactivas es muy importante. Sin embargo, hay un proceso de rescate o de salvación de la célula B. No todas se salvan, ¿no? Pero algunas sí. Y ese proceso de edición de receptor. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la célula B tiene en la superficie el receptor de célula B, que es una inmunoglobulina en superficie. Bueno, lo que habría que cambiar es la característica genética
de esa inmunoglobulina que reconoce autoantígenos. Al modificarla, ya no va a reconocer autoantígenos, reconocerá algún antígeno extraño. Así es que esa modificación del receptor salva al linfocito y ya no se muere. Dado que la modificación equivale a la modificación de un texto o al reordenamiento de algo. Recuerden, por ejemplo, editar una película o un video, me imagino que muchos de ustedes lo han hecho. Cuando editan una película o un video, le cortan partes o le ponen partes o cambian de lugar una parte con otra, en fin, hacen modificaciones. Pues eso mismo es lo que le ocurre al receptor célula B. Esto es la parte de tolerancia central B, pero también hay tolerancia central periférica. En ese caso, si de la médula ósea escapan linfocitos autorreactivos, se puede inducir la anergia del linfocito B autorreactivo, de suerte que ya no va a formar autoanticuerpos. Este es el punto importante. Y ahora vamos con el texto de lo que veíamos anteriormente. Se producen receptores célula T independiente de antígeno en muchos linfocitos que tienen receptores de alta afinidad para autoantígenos. ¿Se recuerden ustedes que el receptor de célula T se forma sin encontrar el antígeno? Más adelante lo va a encontrar. Y recuerden que la selección positiva consiste en seleccionar, en escoger a los linfocitos que tienen receptores de alta afinidad. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Los de baja afinidad te van a morir. Pero los de alta afinidad pueden ser autorreactivos o no. Ahí es donde entra la selección negativa, la segunda parte. La selección negativa, el linfocito inmaduro se encuentra a los antígenos en el timo. Si esos antígenos son del cuerpo, el linfocito muere por apoptosis, es la de lesión que comentábamos. Recuerden que no todos se mueren. Bien, resulta que antígenos proteicos del propio cuerpo son presentados a la célula tímica, presentar antígenos por algunas moléculas autorreactivas del complejo principal. Es un regulador autoinmune de aire que estimula la expresión de algunos autoantígenos restringidos a los tejidos en el timo. ¿Qué quiere decir esto? Que antígenos que están en otra parte del cuerpo y que no se encuentran normalmente en el timo aparecen inducidos por ese regulador autoinmune en el timo. De tal suerte que el linfocito T cuando sale puede reconocer cualquier antígeno del cuerpo, aunque ese antígeno, insisto, normalmente no se encuentre en el timo. Solamente aparece en el momento en que la célula T está siendo seleccionada. Y una vez más recuerden que no se trata de que solamente sea el receptor de célula T, el especial, también el complejo principal de histocompatibilidad tendría que ser autorreactivo. Bien, entonces la célula T cooperadora, como decíamos, si reconoce antígenos propios debe morir, pero en algunas ocasiones no se muere y se convierte en célula T reguladora. Bien, nos vamos ahora por el lado B de la tolerancia central. Hay la edición de receptor que les comentaba a ustedes, un reacomodo en los genes que codifican para el receptor de célula B, y esto permite reconocer otro antígeno que no sea propio. Eso permite salvar, como dicen ustedes, es un 25% de las células B en el cuerpo. Si no se diera esa edición de receptor, la célula autorreactiva tiene que morir por apoptosis. Ya habíamos dicho que la tolerancia central, tanto T como B, es imperfecta. Algunas células se van a escapar. Entonces pasamos a la tolerancia periférica. Recuerden ustedes que hay anergia. Estaba en el dibujo que vimos. La idea entonces es que el linfocito autorreactivo va a ser convertido en un linfocito inútil. No va a poder responder. En este caso, se presenta a la célula T el antígeno, pero sin el coestimulador, ya sea CD28 o B7. O sea, la segunda señal es la que falta. Y esto es lo que hace que se vuelve anérgico. Resulta que las moléculas coestimuladoras se expresan poco en la superficie de las células dendríticas en tejidos normales. Entonces, para que una célula autorreactiva se vuelva anérgica, tendría que ser presentado por una célula dendrítica que tenga muy pocos de esos coestimuladores. De tal suerte que al ver muy pocos, se daría el caso de que alguna célula T no tenga coestimulador y esto le cause anergia. Esa sería la idea. Bien, otros mecanismos
hay inhibidores en CD28. CTLA4 es uno de ellos, tiene una mayor afinidad por P7 que el propio CD28. Entonces cambiamos la segunda señal, en vez de que sea una señal útil, se convierte en una señal inútil, porque CD28 ya no está, esta es otra molécula que estamos comentando. Y también podría participar PD1. ¿Qué ocurre con la tolerancia periférica B? En este caso, seguimos con la anergia. La célula B encuentra el autoantígeno en la periferia, en ausencia de una célula T específica, y esto le permite, lleva a que la célula B ya no pueda responder produciendo anticuerpos. Y puede ser también que se expresen inhibidores, receptores inhibidores en la célula B, lo cual obviamente la bloquearía. Ese es el punto importante. Recordemos que la célula B, entonces hay que aclararlo aquí por lo de la célula T cooperadora, la célula B no necesita la célula T si el antígeno es un polisacárido o un lípido complejo. Pero, como suele ser el caso, es una proteína, digo como es lo más frecuente que ocurra, es una proteína o un péptido, ahí sí necesita la célula T cooperadora. Pero si esta no está presente, pues eso le faltaría la señal adecuada y el linfocito B queda anérgico. Cambiamos de estilo, ya no va a ser anergia, ahora va a ser supresión. En este caso, las T en la periferia, la supresión aplica por células T reguladoras. Estas se reúnen en el timo, como habíamos dicho, son células autorreactivas que sobrevivieron al proceso de selección y en el propio timo pueden bloquear a células autorreactivas, pero cuando salen del timo lo van a hacer en la periferia. ¿Y esto a qué se debe? A que la célula T puede expresar niveles altos de CD25, de FOXP3 o de la cadena alfa del receptor interleucina 2. ¿Se acordarán ustedes que en algún momento en una clase previa les dije que tienen que aprenderse los marcadores de superficie de las células? En el examen, lo mismo que en una revista o en un libro, no es porque yo lo haya inventado, sino porque me adapto a lo que la literatura médica les ofrece. Ustedes pueden ver, por ejemplo, linfocito T citotóxico, linfocito TC o linfocito CD8. Y es lo mismo. O linfocito TH o linfocito T cooperador o linfocito CD4. Y es lo mismo. ¿Y el T regulador cuál es? Pues eso es CD4 positivo, CD25 positivo, FOXP3 positivo y cadena alfa positivo. Así que si ustedes encuentran la frase T reguladora, pues está bien. Pero si encuentran otra frase que diga que es un linfocito CD4, CD25, FOXP3, eso es correcto para llamarlo también T regulador. Y todo esto, repito, tiene que tenerlo en cuenta ustedes. Entonces, ¿qué va a hacer la T reguladora? Producir interleucina 10, factor de transformación beta. ¿Se acuerdan ustedes que son inhibidores de la respuesta inmune a estas dos moléculas? Y CTLA4, que ya decíamos que bloquea CD28. Tiene mayor afinidad pues por B7 que CD28 y ya permite que CD28 se una y ya no se dé la segunda señal. Y aquí viene un punto importante, que no se los dije a ustedes en su momento y lo estaba dejando para ahora. Les comentaba a ustedes sobre trasplante. Les decía a ustedes que el avance tecnológico nos permite hacer que una persona tenga un tejido nuevo, pedazo de hígado, corazón, pulmón, riñón, que es lo más frecuente, sin que haya una respuesta adecuada porque se puede controlar el rechazo. Esa sería la idea. Entonces, tener un tejido extraño en el cuerpo sería parte del avance tecnológico. Pero en realidad, lo que no les dije es que en el embarazo la madre tiene tejido extraño en su cuerpo. Porque el feto tiene la mitad de sus genes del padre, que son antígenos diferentes. Así que la maravilla inmunológica que representa un embarazo significa que una persona, una mujer embarazada, lleva dentro de sí un montón de antígenos extraños y no lo elimina, no lo mata. Esta tolerancia al feto es algo muy importante. De hecho, hay mujeres que tienen reacciones inmunológicas contra el feto y mueren los fetos. No es lo frecuente, hago la casa, pero existe. Hay mujeres que tienen lo que se llama pérdida gestacional recurrente. Antiguamente se llamaba aborto de repetición o aborto recurrente. Mujeres que se insisten mucho en embarazarse pueden tener 4, 5, 6 o más abortos.
No, repito, no es en todos los casos, porque hay muchas causas de aborto. Pero en este caso particular que estoy comentando, se debe a una respuesta inmunológica contra el feto. Y esto pues, es gravísimo, porque significa que prácticamente no se va a poder embarazar. Así que las mujeres que tienen un hijo normal, significa que durante todo su embarazo, bueno, desde la implantación del blastocisto, todo su embarazo, esas mujeres controlaron la respuesta inmunológica dirigida al feto. Es lo importante. Consideren ustedes si se dan cuenta de lo increíble y maravilloso que viene siendo el embarazo desde el punto de vista inmunológico y desde muchos otros puntos de vista, ¿no? Pero estamos hablando de inmunología. Así que recordamos acá con su libro, el feto en desarrollo tiene antígenos paternos, que por supuesto son extraños a la madre. La presencia de las células T reguladoras evita que se forme una respuesta de la madre contra los antígenos fetales. Y los propios antígenos fetales inducen la aparición de estas células T reguladoras. El feto se defiende, pues, evitando una respuesta inmune de su madre contra él. Esto es algo, como les decía a ustedes, muy importante. Bien, esa sería la supresión. Así es que al T regulador, en una época llevan también T supresor, lo que evita, lo que suprime la respuesta inmune. Bueno, siguiente mecanismo de tolerancia es la delesión, la muerte, pues, por apoptosis en la parte periférica. Si la T reconoce autoantígenos, entonces puede expresar moléculas proapoptóticas, por ejemplo BIM, y se reduce la cantidad de moléculas antiapoptóticas como BCL2 o BCLX. Recuerden que en la apoptosis hay un equilibrio, hay un balance entre moléculas antiapoptóticas y moléculas proapoptóticas. Si tenemos un exceso de moléculas proapoptóticas, la célula entra en apoptosis y se muere. Y esa sería una forma de eliminar células autorreactivas en la periferia. Otro sistema sería con el sistema Fas-Fas ligando, que recuerden que es el de la vía extrínseca de la apoptosis, donde no participa la mitocondria. En este caso, hay un receptor Fas, ¿no? CD95, que se une a Fas ligando, que es semejante al factor necrosis tumoral. Cuando se unen los dos, el Fas con su Fas ligando, entonces se activa la apoptosis, la célula T afectada. Por supuesto, si hubiera mutaciones en esos genes Fas o Fas ligando, cualquiera de los dos, puede aparecer una respuesta inmunológica porque no se elimina la célula autorreactiva. Y ahí tienen el síndrome linfoproliferativo autoinmune o ALPS. No lo vamos a tocar en nuestro curso, pero bueno, ahí queda comentado para ustedes. ¿Qué otro mecanismo de tolerancia periférica tenemos? Este no está en el dibujo que vimos. Este es del antígeno oculto, ahí le llaman secuestrado, pero bueno. Yo prefiero llamarle oculto, como dice acá. Estos antígenos se encuentran en lo que se llamaría un santuario inmunológico. En inglés acá lo dicen, ¿no? Sitios de privilegio inmunológico o inmune. Y son 3. El testículo, ojo y cerebro. Y por supuesto los nombres están mal, ahorita se los voy a aclarar. No es el testículo, ni es el ojo, ni es el cerebro, estrictamente hablando. Bien, aquí la idea, vamos a aclarar primero que es un santuario, a decirlo en español, creo que me parece más elegante o más bonito. Un santuario es un lugar sagrado. Y la costumbre europea, que no siempre se respeta, la respetan muy poco, inclusive los europeos, pero bueno, es que un lugar sagrado no es un sitio para cometer violencia. Un lugar sagrado debe ser un lugar de paz, de tranquilidad. Dicho esto, imagínense ustedes que un delincuente entra a un lugar sagrado, a una iglesia, por ejemplo. No importa qué es el delincuente, puede ser un asesino, puede ser un ladrón, un secuestrador, lo que ustedes quieran. Lo importante es que ese delincuente, ese criminal, está en un lugar sagrado. Entonces la policía no puede entrar al lugar sagrado para capturarlo. Porque ahí, repito, en ese lugar sagrado es un lugar donde reina la paz. Y todavía hay lugares en el mundo donde se respeta esto, ¿eh? No van a creer que es una fantasía. Igualmente hay sitios que no respetan eso, vale sombrilla la santidad del lugar y se meten y se llevan a la gente. Depende mucho del desarrollo o la madurez ética y cultural del país. En México no estamos en eso precisamente.
Pero bueno, dejemos nuestro país. Entonces, ¿por qué es un santuario el testículo? En realidad es la barrera hematotesticular. No es el testículo que tiene muchas partes, sino que en el túbulo seminífero, donde está el epitelio hacia adentro, hay una capa de células de Sertoli que se unen entre sí y que separan a las espermatogonias A, blancas, oscuras, de las espermatogonias B, de tal suerte que en el epitelio germinal del testículo reconocemos dos áreas. La que está inmediatamente adyacente a la membrana basal del epitelio, que esa se comunica con el resto del testículo perfectamente, y la que está por dentro de la luz del tubo, separados, les decía, por esta especie de membrana basal. Y eso es muy interesante porque los espermatozoides que se desarrollan al fin en el interior del túbulo seminífero pueden expresar antígenos que no están presentes en el resto del cuerpo. Así que si hubiera una comunicación libre del tejido testicular epitelial en el túbulo seminífero con el resto del cuerpo, pues producirían reacciones inmunes violentas en los testículos, bueno, en los túbulos seminíferos, para ser más preciso. Así que el testículo, repito, representa un santuario inmunológico. Ejemplo de la clínica. No sé si ustedes hayan oído hablar de pacientes con leucemia. Por supuesto, es una enfermedad, es un cáncer de la sangre. En esta situación, el paciente con leucemia recibe quimioterapia. La idea es abatir las células tumorales, dejar la médula ósea limpia y permitir que las células del paciente normales puedan crecer. Las células tumorales son más susceptibles a la quimioterapia que las células normales. O, mejor aún, si existe el recurso, un trasplante de médula ósea. Con la quimioterapia o la radioterapia se elimina todas las células de la médula ósea y el paciente obviamente está grave, ¿no? Pero la idea es ponerle médula ósea de un donador para que se recupere su médula ósea, pero sin las células tumorales. Bueno, en fin, esa es más o menos la idea en ese caso. Entonces, les decía, el testículo es un sitio en el cual esa situación se va dando. ¿Por qué razón decía lo de la leucemia? Porque en ocasiones las células leucémicas se alojan en el túbulo seminífero, pero por dentro del epitelio germinal. Y si están dentro del epitelio germinal, no hay manera de que el sistema inmune las encuentre, entonces el paciente con leucemia puede tener focos de leucemia en el testículo. Y esto pues, hay que tenerlo en cuenta para la curación del paciente. Bueno, ojo, no es el ojo completo, algo muy importante, es el cristalino. El cristalino inicialmente es una vesícula, pero conforme se va desarrollando el ojo, esa vesícula pierde su luz. Y existen unas células cristalinas con moléculas altamente ordenadas y por lo mismo transparentes. No me acuerdo el nombre exacto de la molécula, no me acuerdo, cristalinas, algo así, que únicamente están ahí, en el cristalino, y en ningún otro lugar. Pero como hay una membrana basal, los ufólogos llaman cápsula, una cápsula de cristalina, que separa a las moléculas y células cristalinas del resto del cuerpo, pues el cristalino no es atacado. A menos, claro, que se rompa. Un traumatismo, por ejemplo, una cirugía mal hecha, se rompe el cristalino, entonces los antígenos del cristalino se liberan y pueden producir una respuesta inmunológica contra el otro ojo, contra el cristalino del otro ojo. Se llama oftalmia simpática. Simpática no porque esté bonita o graciosa, sino porque es semejante a la otra. Esa es la idea. Bueno, y cerebro, tampoco es todo el cerebro. Recuerden que hay una barrera hematoencefálica formada por los pies de los astrocitos. Bastante más compleja que eso, pero bueno. Y esa barrera hematoencefálica regula el paso de células, iones, nutrientes, agua, oxígeno hacia el interior y permite la salida de los desechos celulares. Nuevamente, si en un paciente con leucemia o con linfoma encontramos células tumorales en el líquido cerebroespinal o vemos un nodulito tumoral en el cerebro, en la médula espinal, entonces vamos a estar seguros de que el paciente tiene una enfermedad que va a ser difícil de erradicar porque ahí no llega el sistema inmune. Hay que actuar de otra manera.
si los antígenos que están presentes en esos sitios, repito, túbulo seminífero, cristalino o tejido glial, neuroglial del cerebro, quedan expuestos, entonces se puede presentar una respuesta inmune contra ellos. Ya les he comentado que en el caso del cristalino, si existe una respuesta inmune contra el cristalino que se extingue o que tiene un traumatismo de un lado, va a afectar al otro porque tiene los mismos antígenos que se destruyó. Esa es la idea. Bien, hemos visto tolerancia, ya se acabó tolerancia. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos con mecanismos de autoinmunidad. La autoinmunidad se puede entender como un fallo de la tolerancia. Lo normal es que haya tolerancia y que no haya autoinmunidad. Entonces, si aparece autoinmunidad, pues significa que falló la tolerancia. Esa sería la idea. Y al igual que vimos en la alergia, la autoinmunidad implica factores ambientales y factores genéticos. Parte de los dos, pues. Y cuando se presentan alteraciones en ellos, pues va a haber alteraciones en el sistema inmune. Pues aquí lo tienen ustedes. Una susceptibilidad genética que determine que haya anomalías en la respuesta del sistema inmunológico y un estímulo ambiental intenso. Por ejemplo, la presencia de agentes infecciosos que pueden tener antígenos que se van a confundir con los propios y eso puede llevar a pues, destrucción del tejido. Hay que enfatizar la idea, es autoinmunidad, son antígenos propios que destruyen el tejido. Ya hemos visto destrucción del tejido provocada por una respuesta inmune contra antígenos extraños, ya les había comentado, también puede ser terrible. Bueno, ¿por qué aparece la autoinmunidad? ¿Qué mecanismos tiene? Primero, una tolerancia defectuosa o una regulación defectuosa. No se les olvide que la regulación es parte de la tolerancia. La tolerancia implicaría la no respuesta ante un antígeno propio, así en términos generales. Y tiene varios mecanismos. Un mecanismo de tolerancia es la regulación. Y por regulación entendemos la actividad de las células T reguladoras que bloquean la respuesta inmune con la producción de interleucina 10 y factor de transformación, de crecimiento y transformación beta. Bueno, entonces tolerancia defectuosa. Otro mecanismo es la muestra anormal de autoantígenos. Puede ser el caso de que para una alteración dada haya una mayor cantidad de antígenos presentes. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que una persona tiene, ¿qué podríamos decir? Una enfermedad infecciosa, una hepatitis, por ejemplo, y va a haber una respuesta inmune contra la enfermedad infecciosa. Pero resulta que al destruir a la célula que lleva el virus, pues exponemos otros antígenos que estaban dentro de la célula. Y estos antígenos podrían provocar una respuesta inmune. Así que, como hay una gran cantidad de autoantígenos presentes durante mucho tiempo, al final puede aparecer una respuesta contra los antígenos que están mostrándose cuando no deberían hacerlo. Y también podría ser que antígenos propios se modifiquen, como hablamos de la edición de los linfocitos B, de los receptores de linfocitos B, sea por modificaciones enzimáticas o por lesión o estrés en la célula. Es lo importante. Bien. La inflamación puede inducir respuesta autoinmune, como ustedes pueden ver, o la propia respuesta inmune innata, ya que se activan linfocitos y se produce una respuesta inmune adaptativa. No se les olvide que un linfocito activo está ya buscando a su antígeno y la respuesta inmune adaptativa pues involucra precisamente la presencia de células T, o sea, autoanticuerpos. Y esto, el hecho de que hay una respuesta inmune contra un agente infeccioso, de mecanismo innato, complementos, células NK, etcétera, puede llevar a la aparición de una condición autoinmune. Vean ustedes que los microbios de la lesión celular, al producir inflamación, van a parecerse en muchas ocasiones a una respuesta inmune, de hecho se confunden con ellos, o pueden hacer que aparezca la respuesta inmune. Las tres cosas. Hablemos de la susceptibilidad genética. ¿Qué papel tienen esos genes? Bueno, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son alteraciones complejas multigénicas.
que participan muchos genes, pues. Esto explica en parte la dificultad de tratar una enfermedad autoinmune. Uno pensaría que es fácil controlarlos, pero no, porque uno tiene que irse al origen. Controlar la sintomatología, como sería dar esteroides, no significa curar a un paciente, significa nada más apagar la enfermedad relativamente. Lo importante aquí es enfatizar que hay un componente genético. Y esto se ha considerado desde hace mucho tiempo cuando se observa diversas condiciones, por ejemplo, los gemelos, ya sea los parecidos o los no parecidos, los homocigotos o los heterocigotos. En general, cualquier gemelo tiene un riesgo mayor que la enfermedad general, la población general, perdón, de tener una enfermedad autoinmune si su gemelo tiene también una condición parecida. No importa si es heterocigoto o homocigoto. Ahora bien, si son gemelos monocigotos, el riesgo de que ambos tengan la misma enfermedad autoinmune es altísimo. Mucho más de lo que se explicaría por simplemente oportunidad o algo así. Así es que el compartir la misma carga genética o el mismo ambiente uterino, cuando son heterocigotos, es como si fueran de dos embarazos diferentes, sin embargo están en el mismo útero los dos fetos. El hecho de que los fetos, repito, convivan o tengan la misma carga genética, lleva a un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. ¿Qué genes se sabe que están asociados con esto? Pues empezar, los genes del complejo principal de histocompatibilidad, que ya saben que su nombre es HLA. Y una asociación importantísima, que inclusive viene en algunos exámenes, yo nunca la pregunto, es demasiado obvia, es entre el HLA-B27 y el complejo principal de clase 1, que se relaciona con el coloniz anquilosante. Es una condición grave, inflamatoria, que afecta a la columna vertebral. Cuando el paciente tiene la enfermedad explícita, manifiesta, tiene alteraciones de mucho dolor en la columna que se puede ir deformando paulatinamente. Y he visto pacientes que quedan en una posición verdaderamente, podríamos decir, incapacitante. Allá por el hospital, ya hace tiempo que no lo veo, quizás se murió, un anciano, muy anciano, o sea, 70 años o más. Caminaba como si fuera una L. Esto es, obviamente, la cintura para abajo en forma vertical, pero de la cintura para arriba inclinada a 90 grados. Iba con su bastón para apoyarse, pero era, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Discordante o chocante verlo caminar de esa forma, porque parecía que estaba doblado como una escuadra. Y esto es típico de ese tipo de enfermedades, esta condición. Entonces, un tipo particular de gen del complejo principal, el HB27, se asocia típicamente con escoliosis anquilosante. Pero no es la única, hay muchas otras. Y en general los mecanismos no se entienden adecuadamente. Ya saben que la inmunología es bastante complicada y en este caso en particular es difícil suponer. El ejemplo que tenemos para explicar es el mismo HLA-B27. Si bien es cierto que se aumenta el riesgo hasta 200 veces, en realidad la mayoría de las personas que tienen ese gen no tienen escoliosis anquilosante. Solamente es un riesgo mayor. Así que si bien la carga genética es muy importante, no es la única para explicar la situación. Aquí tienen ustedes algunos genes del complejo principal que pueden relacionarse con enfermedades y riesgo relativo de tener la enfermedad. Por ejemplo, artritis reumatoide de RB1 tiene 4 veces el nivel de riesgo, de RB1, 2, etc. 2 el nivel de riesgo, etc. Esto no se los voy a preguntar, ni yo me lo he aprendido, ni me interesa aprendérmelo. El día que yo quiera saber la información, ya sé que está en el ROMIS, en el apartado de autoinmunidad, ahí se encuentra la tabla y puedo consultar los datos. No se los voy a pedir a ustedes, pero bueno, para cuando quieran investigarlo, ahí lo pueden. Bien. Y resulta que algunas enfermedades de metabolismo pueden estar asociadas también. La deficiencia de 21 hidroxilasa, BW47, la hemocromatosis hereditaria con HLA. Y aquí lo que ocurre, al parecer, es una situación de oportunidad o de coincidencia, vamos a llamarla así, ya que los genes afectados están cerca
locus de los genes del complejo principal de histocompatibilidad. Eso sería todo. Y pues equivaldría a que un espectador inocente está involucrado en una enfermedad en la cual no tiene nada que ver. Pero bueno, el hecho de que no tenga nada que ver es una cosa y el hecho de que sí sirve como marcador es otra. Bien, ¿y qué ocurre con otros genes? Porque no todo es complejo principal de histocompatibilidad. Bueno, pues como ustedes pueden ver allá, hay muchos estudios que han asociado a diversas familias con diferentes genes que no son del complejo principal de histocompatibilidad. Hay genes específicos de enfermedad y otros son genes que aparecen en muchas enfermedades. Y se han descrito 3, más o menos. El gen PTPN22, entonces constituye reumatoide, diabetes tipo 1 y algunas otras enfermedades. Es un gen muy a menudo implicado en autoinmunidad. El gen NOT2, que se asocia con enfermedad de Crohn, con alteraciones, o bueno, con el receptor semejante a NOT, ya habíamos comentado anteriormente. Y también tiene que ver con algunos sensores de citoplasma, sensores para microbios, pues. Y otra característica es el polimorfismo de los genes para interleucina 2, para su receptor, mejor dicho, que es el de 25. Y eso se asocia con las esclerosis múltiples, las enfermedades autoinmunes, y sirve, la molécula en general serviría para controlar la capacidad reguladora, para dar mantenimiento a las células T reguladoras. Recuerden que el CD25 es uno de los marcadores moleculares de las células T reguladoras. Y aquí tienen ustedes algunos otros genes que ya conocemos. Aire, aquella molécula que presenta antígenos propios en el timo, los timocitos en desarrollo. FAS ligando, que sirve para apoptosis, sirve para regular la tolerancia periférica. El CD25 que ya comentamos, PD1, interleucina 2. Por el lado de las células B, bueno, el hecho de que la célula B exprese un receptor que reconoce la IgG, entonces tiene que ver con él, y que va a cambiar a la producción de un anticuerpo diferente. Cuando producía IgM, ahora va a producir otra cosa, IgG, IgA, IgE, IgA, perdón. Eso no cambia. Y si se bloquea ese receptor de expresión constante, entonces puede ocurrir autoinmunidad. ¿Se acordarán que hablamos en alergia de la hipótesis de la higiene? Pues aquí también tiene que ver con agentes infecciosos, factores exógenos. Las reacciones autoinmunes pueden ser disparadas por infecciones. Por ejemplo, no sé cómo vaya ahorita porque hace un tiempo que no leo, el diabetes mellitus tipo 1, antiguamente llamada insulina dependiente, su comportamiento es el de una enfermedad infecciosa. Y se llegó a postular que el disparador de la diabetes mellitus, que es una enfermedad autoinmune, insisto, pero lo que activa la enfermedad es una infección viral que afecta a las células de los hilos de Langerhans, lo cual llevaría al desarrollo de la respuesta de autoinmunidad que les comentaba a ustedes. Ahora bien, ¿qué hacen las infecciones para evocar o disparar autoinmunidad? Se piensa que las infecciones incrementan la expresión de coestimuladores en las células protectoras de antígenos. Y esto permite que ya no haya alergia. ¿Se acuerdan ustedes que la alergia es causada porque la célula protectora de antígenos normalmente prácticamente no expresa o expresa muy pocos elementos de la segunda señal? Pero cuando la célula está infectada va a expresar mucho más. Y esto permitiría que la célula se active completamente y que ya no haya alergia. Bueno, y otra cosa es el mimetismo. ¿Qué tiene que ver la infección con esto para romper la tolerancia? Pues que el microbio se parezca al tejido del cuerpo. Y el ejemplo clásico es el estreptococo beta-hemolítico, que imita a moléculas de la célula miocárdica en el corazón. Y esto va a causar entonces que en el corazón haya inflamación de la túnica interna o endocardio, inflamación de la túnica media o miocardio, y en ocasiones inflamación de la túnica más externa, una especie de adventicia que vendría siendo el pericardio. O el epicardio, si estamos hablando de la porción visceral. Así que es la presencia de microbios que pueden imitar a moléculas, en este caso de músculo,
explicaría algunas enfermedades. Y también, por supuesto, se pueden activar linfocitos autoreactivos. Bueno, ¿qué otras condiciones pueden promover enfermedades autoinmunes? Tenemos el virus de Epstein-Barr, infecciones en tejidos que permiten liberar antígenos. Y recordemos que la inflamación tiene enzimas y todo eso puede modificar o alterar esos antígenos. Y también, ¿por qué no? La misma infección puede inducir la producción de citocinas que atraen a linfocitos a la zona. Pero bueno, lo importante de la infección acá para nosotros es la capacidad de romper la tolerancia. Vamos a ver. Hay unos alumnos aquí, José Jiménez y Carlos, pero no sé qué pasa si están ingresando a la clase. Si alguien tiene una pregunta, por favor ponga su manita y con mucho gusto respondo lo que sea. Bueno, no lo que sea, lo que sé. Que lo que sé hay muchas cosas que no sé. Pero recuerden ustedes que las infecciones lo mismo te pueden causar daño que ayudarte. En este caso, vean ustedes, hay infecciones que pueden proteger contra enfermedades autoinmunes. Eso es algo muy interesante. Paradójicamente vemos que las enfermedades autoinmunes aumentan en países donde se han controlado las infecciones. Entonces, vamos a hacer el silogismo. Si yo controlo infecciones y al controlar infecciones tengo más enfermedades autoinmunes, entonces hay que concluir que la presencia de infecciones ayuda a que haya menos enfermedades autoinmunes. ¿Y esto cómo sería? Las infecciones promueven la producción de tirosina 2 en bajo nivel, lo cual permite que haya más células T reguladoras. Y recordemos que la T reguladora bloquea la respuesta inmunológica. Vean ustedes que los microbios del intestino participan enormemente en el desarrollo de la respuesta de autoinmunidad. Si hay pocos microbios en el intestino, es más probable que haya una respuesta autoinmune. Los diferentes microbios tienen proporción diferente de activación o de efecto sobre células reguladoras y células efectoras. Recuerden que la célula efectora es la que activa el sistema inmune y la célula reguladora es la que lo inactiva. Así que podría ser que el bicho favorezca a una célula activadora y no favorezca a la inactivadora o viceversa. Y esto también tiene que ver con ello. Y en general, pues confesar la ignorancia, no queda muy claro por qué los microbios pueden hacer una cosa o la otra en estas circunstancias. Bien, entonces ahí tienen ustedes para qué sirven las infecciones en la autoinmunidad. Vean ustedes que la célula presentada de antígeno presenta un autoantígeno que es reconocido por un linfocito autorreactivo, tienen ustedes, y esto pues facilitaría que haya una respuesta autoinmune de la inducción. Y el mimetismo molecular que les comentaba a ustedes, llega a un microbio, es fagocitado, ya vimos cómo, eso lo vamos a repetir. Los antígenos se presentan a un linfocito T, y este linfocito T ya reconoció un antígeno que en realidad es propio, y esto va a permitir destruir al tejido. Y aquí son los conceptos claves para terminar esta presentación. Bien, pero acá hay unas características generales que añadí, que pueden ser importantes que ustedes las tengan en cuenta. Bien, las enfermedades autoinmunes suelen ser crónicas. Hay que aclarar este punto. La primera vez que aparece una enfermedad autoinmune puede ser de una forma aguda. De hecho, por ejemplo, el lupus eritematoso tiene una condición clínica muy grave, mortal muchas veces, que se llama llamarada lúpica. Y el paciente abre la condición de lúpico con esa condición. Pero eso es muy raro. La mayor parte de los pacientes con lupus comienzan, desde el principio son lupus, por supuesto, pero comienzan con lo que parecería una enfermedad aguda, solo que no se elimina, no desaparece y dura mucho tiempo. Para fines prácticos, aunque sabemos que la autoinmunidad o la tolerancia son variables, pero para fines prácticos una enfermedad autoinmune no se cura. El paciente la tiene toda su vida. El cuadro clínico incluye recaídas y remisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente activa la enfermedad o inactiva la enfermedad de una forma variable. Hay factores predisponentes, factores gatillo, que disparan la enfermedad según el tipo de enfermedad que se trate. No son los mismos para todas las enfermedades. Pero bueno, podríamos decir, por ejemplo, el tabaco puede contribuir a
alterar muchos tejidos del tejido inmunológico, podría facilitar la activación de otras condiciones. La luz solar, los palitos lúpicos, puede activar la enfermedad. El embarazo en algunas mujeres puede activar enfermedades autoinmunes. Una condición que se les pone a pacientes con enfermedades autoinmunes es que no se embaracen, por ejemplo. Al parecer, la gran cantidad de hormonas circulantes puede favorecer que aparezcan estas enfermedades o que se manifiesten o se activen estas enfermedades. Segunda condición interesante, el daño es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? La primera vez que aparece la enfermedad causa daño, por supuesto, pero el paciente no se recupera de ese daño. La enfermedad desaparece realmente. Vuelve a aparecer la enfermedad y causa más daño, que se va a sumar al que ya existía. Y si damos el tratamiento, quizá remita la enfermedad, desaparece la enfermedad. Tercera vez vuelve a aparecer y el daño que produzca se suma al de las dos primeras. Esto es, el paciente con enfermedades autoinmunes no se recupera, no se regenera. Y sobre todo tengan presente que muchos tejidos que se afectan son tejidos que difícilmente se van a recuperar en general. Y además, en muchas enfermedades autoinmunes se afectan los vasos sanguíneos. Y al afectar los vasos sanguíneos puede haber isquemia crónica, lo cual reduce también la oportunidad de reparación o regeneración del tejido. Así que la triste historia con pacientes con enfermedades autoinmunes es que a mayor tiempo, mayor daño, porque se va acumulando el daño con ellos. Tercera condición, se puede amplificar la enfermedad. Si dejamos al paciente tal cual, sin intervenir, puede resultar que empieza leve y el mismo cuadro, sin haberse herido, termina gravemente el paciente afectado. Así que lo correcto es tratar al paciente con una enfermedad autoinmune y tratar de controlar su enfermedad. Repito, para fines prácticos son incurables, pero se pueden controlar en la medida posible. Bueno, y luego tenemos la diseminación de epítope. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un principio, cuando comienza la enfermedad, hay antígenos autorreactivos, tienen los epítopes, causan daño. Pero al causar daño en el tejido, se liberan otros antígenos. Y esos antígenos van a actuar como nuevos antígenos que van a estimular a otros linfocitos. Así que el daño tisular crónico se convierte él mismo en una fuente de estimulación para la producción de enfermedades inmunológicas. Las manifestaciones clínicas y patológicas están determinadas por la respuesta. Por ejemplo, las células B se asocian los autoanticuerpos con centros germinales con una mala regulación. Esto quiere decir que si hacemos una biopsia de ganglio en los pacientes con enfermedad autoinmune B, podríamos más o menos sospechar de qué se trata. No es que se vea siempre en la biopsia, se requieren otros estudios, pero bueno, algo ayuda. Y cuando se trata de células T, vean ustedes, hay enfermedad inflamatoria crónica si son TH1 y aguda si son TH17. Esto lo veríamos en condiciones como psoriasis, esclerosis múltiple, enfermedad intestinal inflamatoria. Y en cambio, las células CD8 se caracterizan más por destrucción porque van a destruir a la célula completamente. La célula T operadora no mata, nada más estimula a otras células que quizá maten a la célula afectada. La CD8 sí mata a la célula. Entonces, en la diabetes tipo 1, con frecuencia encontramos destrucción de islote de Langerhans por esta situación que estamos comentando. Y bueno, decíamos que hay enfermedades autoinmunes en las cuales solo participan anticuerpos, en otras solo participan células y en otras son formas mixtas. Así que un ejemplo de una forma mixta es la artritis reumatoide. Incidentalmente, les comento, el nombre de artritis reumatoide es un nombre equívoco. A mí siempre me cuesta trabajo porque me eduqué, mis profesores no me hacían la aclaración. Uno se queda con la idea que adquirió en la escuela, pero con cierto esfuerzo puede uno ir cambiando. Yo he cambiado muchas cosas, pero otras todavía me quedan. Así que el error consiste en creer que si es artritis reumatoide, el problema está en las articulaciones, lo cual no es cierto. Es en las articulaciones y en muchos otros tejidos. Hay lesiones en tendones, en piel, en pulmones, en fin. Así que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, aunque el nombre que se le dé sugiera otra cosa. Y algo muy importante también es que las enfermedades autoinmunes, obviamente, se expresan como inflamación. Y por lo tanto,
no es raro que tengan como fuente o como base o como señal los vasos sanguíneos del tejido conectivo. Y de ahí el nombre, su libro así lo propone en algún lugar, de enfermedades vasculares del colágeno o enfermedad de tejido conectivo, lo cual es una babosada, completa y total babosada. Voy a aclarar el punto. Pensemos en el colágeno, ahí dice enfermedad vascular del colágeno. ¿Qué enfermedades del colágeno hay? Si ustedes estudian colágeno por su cuenta, no en el contexto de inmunopatología, sino en el contexto de biología molecular, ustedes aprenderán que el colágeno tiene enfermedades que alteran su estructura o enfermedades que alteran su regulación. Las enfermedades que alteran su estructura son aquellas enfermedades en las cuales hay un cambio en la secuencia de aminoácidos, sea por adiciones, por deleciones o por translocaciones. El caso es que la colágeno sale diferente y actúa mal. De regulación quiere decir que se produce un exceso de colágeno. Por ejemplo, se piensa que la esclerosis sistémica es causada por un defecto de regulación que hace que se deposite una mayor cantidad de colágeno en muchos tejidos, ya lo veremos en alguna clase. Eso es enfermedad de colágeno. Pero aquí estamos hablando de enfermedades autoinmunes, en las cuales el colágeno no tiene alteraciones. Por eso lo puse en rojo, para que ustedes eliminen en su cerebro esta idea. Si algún día oyen enfermedades del colágeno, él dice lupus o artritis reumatoide, esa persona no sabe de qué está hablando. Las enfermedades del colágeno son otras, escorbuto, por ejemplo, latinismo, Ehlers-Danlos, sustancias imperfecta. Esas son enfermedades del colágeno. Pero la artritis reumatoide, la dermatomiositis, etcétera, no son enfermedades del colágeno, son enfermedades autoinmunes. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, controversia, nada. Nada, muchachos, Dios mío. Bueno. Entonces, vamos a ver una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso. Esperamos acabar porque son un buen número de diapositivas. ¿Ya están viendo la presentación en pantalla? Sí, doctor. Sí, maestro. Sí, doctor. Muy bien, correcto. Entonces comencemos. Ya vimos lo que es tolerancia, vimos lo que es autoinmunidad y vamos a hablar ahora de lupus eritematoso. Yo sospecho que el lupus eritematoso es una especie de enfermedad mascota. Es un término que no se usa mucho en español, lo estoy traduciendo al inglés. Una enfermedad favorita, pues vamos a decir. O alguien se encariña con el lupus y se pone a hablar de lupus, de estudiar lupus. Realmente es una enfermedad muy interesante, muy interesante. Es una enfermedad tan complicada que ofrece retos diagnósticos, si estamos hablando de la clínica, terapéuticos también, es un difícil tratamiento. Desafortunadamente, los pacientes suelen tener un pronóstico malo, algunos más mal que otros. La llamada de lúpica tiene una mortalidad muy alta, es brutal, en poco tiempo muere el paciente. Otros pacientes pueden vivir muchos años y bueno, van a tener problemas a la larga, ¿no? Pero pueden vivir un buen número de años. Así que es una enfermedad bastante complicada. E inmunológicamente hablando, tiene lo suyo, bastante complicada también. Pero bueno, vamos a seguir. Es una enfermedad sistémica, afecta a muchos órganos. Pero hay muchas enfermedades sistémicas. ¿Qué tiene el lupus de especial que la permite distinguirla de otras enfermedades inmunes sistémicas? Tiene muchos autoanticuerpos, especialmente antinucleares. Eso tampoco es muy bueno porque hay muchas otras enfermedades que también tienen anticuerpos antinucleares. Pero en fin, el lupus es el que tiene más variedad. Luego, y fíjense qué interesante, la lesión es causada principalmente por depósito de complejos inmunes. Traducido a otra manera, hipersensibilidad tipo 3. O sea, el mecanismo, porque estos son antígenos propios, no extraños, pero el mecanismo es el de la hipersensibilidad tipo 3, que ya estudiamos, que ya vimos en la clase pasada. Y por supuesto, significa que los autoanticuerpos se van a unir a células y tejidos. Entonces pareciera que el lupus eritematoso es una enfermedad causada por anticuerpos que reaccionan con antígenos circulantes y forman complejos inmunes. Esa es la definición completa de su libro. Ya veremos que tiene lo suyo y que no está completa. Y si no está completo, pues no es correcto.
La evolución puede ser aguda, o sea, puede abrir el paciente con una condición grave de entrada, o puede ser insidiosa, o de hecho de otra manera puede comenzar muy lentamente. El paciente quizá tarde meses o años en darse cuenta de que está enfermo. Le achacará sus problemas al cansancio, a la lluvia, a su horóscopo, lo que ustedes quieran, antes de pensar que es una condición médica que requiere tratamiento. Es crónica, esto es una enfermedad que dura mucho tiempo, pero no se les olvide que la palabra crónica la usamos cuando el paciente ya tiene meses o años de evolución. Pero cuando es aguda, obviamente no sabemos que es crónica, acaba de empezar y empieza como lupus. Pues. Así que es una enfermedad que puede ser aguda o crónica. Y llamaremos crónica cuando el paciente tenga ya mucho tiempo. Que tiene remisiones y recaídas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va y viene, aparece y desaparece. Así que cuando tengan un paciente con lupus que de pronto se siente bien, pues qué bueno que se sienta bien, ¿no? Quizá pueda reducir su tratamiento, pero eso no significa que esté curado. El paciente debería estar consciente, aunque eso lo mortifique, que la enfermedad puede recaer en algún momento. No sabemos cuándo, pero puede recaer. Y a menudo tienen fiebre. Recordarán ustedes que les he insistido mucho antes y otra vez lo hago ahora, en que la fiebre no debe asociarse con infecciones. Por supuesto que puede ser causada por infecciones. A lo que me refiero es que mucha gente piensa que fiebre, infección, fiebre es una pareja, un binomio presente todo el tiempo y verdadero todo el tiempo, y eso no es cierto. La fiebre tiene muchas otras causas. En algún momento en la clase les pregunté cuáles eran, y creo que alguien me respondió que la fiebre puede ser causada, en efecto, por infecciones, eso es cierto. Pero también la fiebre puede ser causada por alteraciones inmunológicas, como lo estamos viendo acá. Es muy importante. O puede ser causada por tumores. Hay tumores que causan fiebre. O puede ser una alteración genética, en la cual hay anomalías de la interleucina 1, por ejemplo. ¿Se acordarán de los síndromes febriles familiares? Fiebre mediterránea familiar, por ejemplo. El paciente tiene anomalía de interleucina 1, del inflamasoma y todo esto, y esto va a hacer que el paciente tenga fiebre. Así que si un médico, pluma fácil, oye fiebre y se pone a recetar antibióticos, ese médico no tiene idea de lo que está haciendo. Como las infecciones son frecuentes y tranquilamente son más de la mitad de las ocasiones en las que no tiene fiebre, pues el médico chafa, el médico ignorante, acertará, entre comillas, en muchos casos, pero no en todos. Y recuerden ustedes que nosotros los médicos tenemos un nivel de exigencia profesional muy alto. Se espera de nosotros, aunque como somos seres humanos fallamos, pero se espera de nosotros que siempre hagamos el diagnóstico correcto y que siempre encontremos el tratamiento correcto para el paciente. Y no tenemos derecho a fallar porque nos lo echan en cara. Que fallamos, no hay de otra. Que no siempre hacemos las cosas bien, no hay de otra, somos seres humanos. Pero no es lo mismo equivocarse una vez al año, una vez a la semana o una vez al día, ¿no? Grandes diferencias. Así que por eso hay que estudiar mucho. El día que ustedes tengan un paciente febril, busquen una fuente infecciosa. Si no la encuentran, evidente, ¿no? Una parinomidalitis, por ejemplo, una pielonefritis, qué sé yo. Y si no la encuentran, pues piensen que puede ser otra cosa. Y fíjense qué interesante, ¿se acuerdan que es por complejos inmunes? ¿Qué está afectado? ¿Se acuerdan de la filtración? Sitios de filtración de alta presión, piel, articulaciones, riñones y cirrosis acá. Así que si ustedes son buenos clínicos y se encuentran a un paciente que tiene dermatitis, tiene nefritis, tiene artritis, tiene derrame pleural, les está gritando en su cara que es una enfermedad por complejos inmunes. Y la más frecuente es el tuberculosis. Cuando uno conoce algo de patología, el diagnóstico, no quiero decir que sea 100% más fácil, pero bueno, puede uno ser mucho más competente, mucho más preciso en sus diagnósticos. Continuamos con el lupus. Es una prevalencia relativamente alta, como hasta en 2.500 personas en general. Y lo más interesante es que es mucho más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Está en unas 700 mujeres. La relación de mujer a hombre, 9:1, en esa edad reproductiva de 17 a 55 años. O sea, de 10 personas con lupus, 9 son mujeres y 1 es hombre entre esas edades.
Y antes de la menarquia, o ya en la vejez, la relación se reduce a 2-1. Siempre las mujeres llevan la delantera, pero ya es mucho menos notable la diferencia que la edad reproductiva. ¿A qué se debe esto? Creo que su libro no ofrece una respuesta satisfactoria y no la conozco tampoco. Pero alguna vez escuché a un experto sugerir que eso tendría que ver con la condición de ser mujer, o sea, los factores hormonales obviamente tienen que ver con eso. No sé si el estrógeno o progesterona, pero en fin, tiene que ver con ello. Y no es que sea malo en sí, alguien podría decir que es malo ser mujer por estas condiciones, no, para nada, al contrario. Fíjense ustedes lo interesante, según la hipótesis que nunca he visto demostrar experimentalmente, no solamente es una hipótesis, sugeriría que esta situación se debe a que las mujeres viven más que los hombres. O más bien, perdón, lo dije mal. Es un hecho que las mujeres viven más que los hombres. ¿Qué explicación encontraríamos para esa diferencia? Pues se supone entonces que la respuesta inmunológica en las mujeres es más potente o más eficaz que en los hombres. De tal suerte que las mujeres, con ese excelente sistema inmune que tienen, pueden sobrevivir a condiciones que matan a los hombres. El costo a pagar es esto, que el sistema inmune, por ser más potente, también causa más daño. Esa sería la idea. En la vida real, no sé por qué, no me he puesto a hacer estadísticas sobre eso, pero todos los días hago diagnóstico, hago un informe con diagnósticos de cáncer en mi departamento. Y créanme, hay muchas más mujeres con cáncer que varones con cáncer. Pero eso no quiere decir que es lo que ocurre en la realidad. Lo único que quiere decir es que en los informes que yo hago, hay más mujeres con cáncer que varones con cáncer. Eso es el número de resultados de estudios patológicos. ¿Cuál sería la interpretación correcta? Que las mujeres van a consultar cuando tienen algún problema y se les encuentra más cáncer, tendrán más oportunidades de sobrevivir. Y en cambio los varones, que la mayoría son machos mexicanos, o somos machos mexicanos, ya saben, ¿no? Barba de leñador y espalda plateada o lomo plateado, va a ser mamado, ya la va a usar ya en las personas, ¿no? Se sienten muy valientes o muy imbéciles, no lo sé, y no van a consultar, sino hasta que ya están echando pus por algún orificio corporal, o están sangrando, o están muriendo, o sea, ahora sí vamos a consultar a ver qué pasa. Entonces, por alguna razón, puede ser por su sistema inmune potente, porque las mujeres son más sensatas, el caso es que se les diagnostica más oportunamente, reciben tratamiento más adecuado y viven más tiempo que los hombres. Quizá su sistema inmune más potente sea una justificación parcial para esta situación, y esto explicaría también esta situación que estamos viendo acá, de que en general, no siempre, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en varones. Digo, perdón, en mujeres que en varones. Estoy diciendo en mujeres que en varones. Pero no solamente es el sexo, también tiene que ver el grupo étnico. Vean, es mucho más en blancos y en hispanos perdón, en negros y en hispanos que en blancos. Esta es otra situación interesante. Y el lupus eritematoso es más frecuente en los años 20, tercera, cuarta década de la vida, aunque pueda aparecer a cualquier edad. Y esto es muy interesante y lo tienen que aprender. Hay 11 criterios, ya tienen un buen rato que se propusieron por la Asociación Americana de Reumatología, y eso les da una idea de la enorme complejidad que tiene el lupus. El lupus se puede manifestar con 1, 2, 3, 4 o más criterios. Cuando el paciente manifiesta 4, 5 o 6 criterios, es fácil diagnosticarlo, pero si solo manifiesta uno, no está tan sencillo. Ahorita les explico, vamos a revisar rápidamente eso. Exantema malar. El típico exantema en alas de mariposa característico del lupus, el cual se afecta el dorso del nariz y la zona malar, y recuerda una mariposa. Después de todo, la piel se torna roja, granular. Parecerían los colores de una mariposa parada en la cara del enfermo. El exantema discoide, este es diferente, son lesiones discoides, como lo dice acá, con piel atrófica, con tapones queratóticos en folículos pilosos, ostritas, en fin, un montón de condiciones. Bien. ¿Y qué más tenemos acá? Fotosensibilidad. Esta fotosensibilidad significa que el paciente con lupus no puede salir al sol. Imagínense lo que significa ser lúpico en Yucatán, donde tenemos un sol esplendoroso.
Estos pacientes van a sufrir mucho porque se va a lesionar la piel, sobre todo, van a tener lesiones en las zonas expuestas de la luz solar, y esto es bastante grave. Úlceras orales o aftas, a menudo son indoloras, como ustedes pueden ver. Aquí viene una consideración que no es muy correcta, pero a menudo lo digo, ¿no? Una úlcera o una lesión que duela puede ser una buena señal, es inflamatoria, origen bacteriano, que ustedes quieran, ¿no? Pero si no duele, entonces preocúpense porque puede ser un cáncer o puede ser una alteración inmune como la que estamos viendo, y eso son palabras mayores, historias diferentes de una lesión que duele normalmente. Artritis. El lupus no destruye la articulación, pero sí produce mucha inflamación. Serositis, puede ser pleura, pericardio o peritoneo. Y lo que va a haber es acumulación de líquido y dolor. Por ejemplo, en el caso de la pleura puede haber dolor pleural, dolor al respirar con frote pleural, etc. Y esto, derrame pleural, y eso hay que llamar la atención. Alteraciones renales que pueden ser de varios tipos, puede haber proteinuria, cilindros, que pueden ser de eritrocitos, de hemoglobina o hialino, o sea, de proteína. Y todo esto pues, tiene que llamar la atención. Habitualmente es un síndrome nefrítico, ¿no? En el cual hay hipertensión, edema, proteinuria, y ¿cuál era la otra? Edema, proteinuria, no, son 4. Bueno, los siguientes son alteraciones neurológicas, que pueden ser convulsiones, psicosis, alteraciones hematológicas, puede ser una o varias, anemia, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia, pueden ir juntas o combinadas. Alteraciones inmunológicas, la aparición de anticuerpos antinucleares, sobre todo anti-ADN de doble cadena y anti-SMIT o anti-SM. Son los dos más característicos del lupus, pero tiene un detallito ahí que les voy a comentar enseguida. Y anticuerpos antinucleares. Los anteriores que comentaba, el anti-ADN y anti-SM, son característicos, son antinucleares, pero muy típicos del lupus. Pero puede haber otros anticuerpos antinucleares que no son tan típicos, se pueden aparecer en otras enfermedades. Les decía a ustedes que es el diagnóstico difícil, ¿por qué razón? Vamos a ir por lo obvio. Empezando por lo fácil, pues. Si es un exantema malar, pues lo primero que uno piensa es lupus, aunque no tenga el paciente otra cosa. No significa que sea lupus, si solo es una condición, pero bueno, debe llamar la atención. Si son úlceras orales, quizá ya es un poco más complicado. Si es fotosensibilidad, pues no hay muchas enfermedades que causen fotosensibilidad. El lupus es una, la porfiria eritropoyética, por ejemplo, es otra. En fin, la artritis en una persona joven debe llevar a sospechar varias enfermedades. Artritis juvenil, artritis reumatoide, lupus, en fin. Así que el médico está más o menos orientado. Pero imagínense ustedes psicosis. Solo psicosis. Está bastante difícil. Y aquí puedo aprovechar contarles un par de historias que me ha tocado vivir para que vean ustedes lo dificultoso que es. Mis dos hijos son médicos, están graduados, tienen especialidad. Uno de ellos, el menor, cuando estaba en la escuela todavía, en la NAWAC, que estudió en la NAWAC Mayap, tuvo un compañero en primer año, que era de Quintana Roo, en Chetumal. Este chico empezó a estudiar, pues como cualquiera, pero un día X comenzó a tener debilidad en las piernas. Y la debilidad comenzó a subir, inicialmente pies, piernas, muslos, hasta que quedó paralizado. Y siguió subiendo, pensaron que tenía un Guillain-Barré. Obviamente fue una tragedia familiar. Sus padres tuvieron primero que venir la mamá de Chetumal para cuidarlo, después de peregrinar por varios hospitales, se lo llevaron a Chetumal. Por supuesto dejó de estudiar, en fin, una tragedia. De cuando en cuando se me acordaba el asunto y le preguntaba a mi hijo cómo iba a aquel su compañero. Y él alguna vez, después de varios años, me dijo que al fin habían aparecido las manifestaciones y lo que había tenido era lupus. Pero durante los primeros 2 o 3 años, la alteración era neurológica y se pensó en muchas cosas menos en lupus. Eso es un ejemplo. Luego, otro ejemplo, de hecho son 2 mujeres de las que he oído, separadas en el tiempo y en el espacio por mucho. Una en la Ciudad de México y otra acá en Mérida. Esas 2 mujeres, según me enteré, una tuvo alteraciones de personalidad con hemorragia cerebral y la otra tuvo convulsiones.
con en el cerebro según la resonancia. Y en un primer momento, en ambos casos, el neurólogo se estaba quebrando la cabeza tratando de adivinar qué era, porque era lo único que presentaba la paciente. Hasta que tiempo después se añadieron otros datos y entonces apareció que era lupus. Así que el lupus eritematoso, insisto, es una enfermedad que se puede diagnosticar muy fácilmente si el paciente tiene 4 o 5 de los criterios que estamos comentando, pero se requiere una experiencia clínica, una perspicacia extraordinaria para poder pensar en lupus cuando uno solo tiene algo que difícilmente le lleva a pensar en él, ¿no? Como les digo, la psicosis o algo así. Pero bueno, la anemia, hay tantas personas anémicas y por muchas causas que es difícil. Claro que si es una anemia hemolítica, como vemos acá, esto ya debe sugerirlo, y más si es una mujer joven, etc. Entonces, insisto, si tenemos un paciente que se presenta con, por ejemplo, exantema malar, fotosensibilidad y artritis, casi tienen orientado el diagnóstico. U otras combinaciones no tienen que ser las únicas. Puede ser, por ejemplo, proteinuria con anemia y con anticuerpos antinucleares. Obviamente tienen que sospechar y pedir la prueba de laboratorio. Pues ya se van orientando ustedes. Recuerden ustedes que como futuros médicos generales, yo no estoy pensando en que se conviertan en especialistas, sino en buenos médicos generales. El trabajo del médico general no es diagnosticar lupus, ni es tratar el lupus. El trabajo del médico general es decir, este paciente tiene algo que parece autoinmune. Entonces se lo derivan a un reumatólogo, a un hematólogo, a un internista, qué sé yo, que ese sí tiene la obligación de hacerlo. El médico general sí tiene la obligación de tratar ciertas cosas, habla nada de tratamiento. Digamos que hay enfermedades de primer nivel que se pueden tratar en la consulta externa, quizá de segundo nivel. No soy muy seguro de lo que voy a decir, pero un médico general debería atender un parto, por ejemplo. Un parto con una persona bien preparada no tiene que atender una obstetra necesariamente. Obviamente si hay complicaciones tiene que entrar el obstetra, ¿no? Por supuesto. Pero si es un parto normal y se sabe uno que es normal y se ha demostrado que va bien, ultrasonido y demás, pues puede ser atendido por una comadrona o por un médico general, no hay problema. Entonces el médico general sí puede hacer muchas cosas. Pero hay enfermedades de tercer nivel como esta, de tercer nivel porque requieren la experiencia y el conocimiento de un especialista. Entonces, en este caso, yo no me atrevo a pedirle al médico general que haga el diagnóstico, pero sí que lo sospecho. Cuando haga su nota, le diga al especialista, te manda a este paciente porque tiene tales y tales datos que me hacen sospechar que es un lupus eritematoso. Si es o no es lupus, ya no es problema del médico general. Eso le toca al otro médico resolver. Es lo que yo quisiera o esperaría de ustedes, que aprendan esas cosas para sospechar el diagnóstico. Claro, a veces es muy claro y lo pueden diagnosticar, no hay problema. Digo, mi abuelita, que jamás fue médico, podía ver a una persona con una fractura en la pierna, ¿no? Tiene quebrada su pierna, ¿no? Eso lo diagnostica cualquiera. Pues más complicado que estudiar medicina para entender lo que estamos viendo acá en la pantalla, pero se puede hacer. Así es que con un poco de sensatez, un poco de conocimiento, podemos ubicar el lugar que les corresponde en el grupo de médicos que manejan un paciente de este tipo. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, por cierto? ¿Comentario? Nada. Bueno. Doctor, Sí, escucho. si en el lupus es la hipersensibilidad tipo 3, la anemia hemolítica es más asociada a la hipersensibilidad tipo 2, entonces hay como Es una combinación de mecanismos. exactamente eso, a eso iba yo en un momento más. Exactamente como lo dices. La trombocitopenia, la leucopenia, la linfopenia son debidos a una lesión de tipo 2, un mecanismo de tipo 2 de hipersensibilidad. Exactamente. Y desde ese momento tenemos que afirmar que usar al lupus eritematoso como un modelo de tipo 3 es una falsedad, es una mentira. Por eso a mí no me gusta la clasificación de Kelly-Combs que les comentaba a ustedes, porque esa clasificación pretende encajonar a cada enfermedad dentro de un grupo que en la vida real no le corresponde. Y por eso los herejes decimos que lo correcto sería decir enfermedades por anticuerpos, o enfermedades por células, o enfermedades mixtas. Y el lupus eritematoso es una enfermedad sistémica provocada por anticuerpos. ¿De qué manera? Pues por cualquiera de los mecanismos de anticuerpos. Esa sería la forma más apropiada de entenderlo. No sé si eso queda claro.
Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces, la característica del lupus es la producción de autoanticuerpos. Esos anticuerpos van a reconocer elementos del núcleo del citoplasma. Tienen un valor diagnóstico y tienen importancia patogénica. Pero los autoanticuerpos se encuentran en muchas enfermedades, no solamente en el lupus, inclusive en personas normales y sanas. Por eso los requisitos para enfermedades autoinmunes que les comentaba antes a ustedes. Entonces, encontrar autoanticuerpos no significa que el paciente esté enfermo ni que tenga lupus. Hay que verlo en el contexto clínico. Regresándome aquí, por ejemplo, en la tabla. Vean, dice alteraciones inmunológicas. Está bien, ahí están las alteraciones inmunológicas. Pero si el paciente no tiene otras cosas, no tiene artritis, no tiene sinovitis, etc., pues habría que esperar a hacer el diagnóstico de lupus. Bien, y aquí tienen los autoanticuerpos. Vean ustedes, en el lupus tenemos una lista y el porcentaje de positividad. Y aquí viene algo muy importante. Decíamos hace un rato que en el lupus eritematoso hay dos anticuerpos, y lo vamos a repetir. Dos tipos de autoanticuerpos que son característicos. El ADN de doble cadena y el anti-Smith o SM. Los otros pueden estar presentes, pero no son tan característicos del lupus. Por ejemplo, vean el ROSSA. También se puede encontrar en Sjögren. De hecho, son característicos de Sjögren. Pero bueno, aquí a lo que quiero llegar. Vean ustedes, el doble cadena, ADN doble cadena, tiene una positividad del 40 al 60%. Eso significa que 60 a 40% son negativos. Muy bien, entonces no esperen que todos los pacientes tengan anticuerpos contra ADN doble cadena. Y luego tenemos el anti-Smith, que es positivo en el 20-30% de los pacientes, lo cual significa que del 80 al 70 son negativos. Pero vamos a hacer un pequeño jueguito, digamos, o manejo de números. Sumemos la máxima positividad de ADN, anticuerpos contra ADN doble cadena, que es 60, con la máxima positividad de antígeno Smith, que es 30, y tenemos 90. ¿Qué significa esto? Que 90% de los pacientes con lupus tienen uno u otro de los dos anticuerpos clásicos o los dos, pero hay un 10% que no tiene ninguno. Traducido al español, esto significa que ustedes no pueden hacer su diagnóstico de ninguna enfermedad autoinmune basados únicamente en la prueba de laboratorio. Porque la prueba de laboratorio no tiene la sensibilidad ni la especificidad para diagnosticar a todos los pacientes. Esa es la idea fundamental. Otra vez lo repito de otra manera. Si llega una gente y me dice, tengo paciente con lupus, correcto. ¿Cuáles son tus datos de lupus? Es que tiene anticuerpos positivos para anti-ADN y anti-Smith. Ah, qué bueno. ¿Y qué cuadro clínico tiene? Ninguno. Ah, estás frito. Con eso yo no diagnostico lupus. O al menos se me hace muy difícil considerarlo ya lúpico si no tiene otras alteraciones. Esa es la idea. O al revés. Tengo un paciente que tiene convulsiones y no tiene anti-Smith ni tiene anti-ADN. Entonces no es lupus. Momento. Puede que sí sea lupus, pero ahorita no está completo. Hay pacientes con lupus que no expresan esos anticuerpos y que tienen un solo criterio. Entonces no puedo excluir completamente el lupus del paciente en esas condiciones. Ya sea que tenga que hacer otros estudios o esperar que evolucione el paciente y a paso del tiempo quizá manifieste otra condición. Espero que con esos dos ejemplos que les doy a ustedes adviertan la dificultad que puede tener el diagnóstico correcto del lupus eritematoso. No es algo sencillo. Repito, a veces es muy fácil diagnosticarlo, pero a veces puede ser sumamente complicado. Y bueno, esa tabla no la repito en otros lados, pero vean ustedes que lo mismo se puede decir de otros anticuerpos característicos. ¿Qué anticuerpos antinucleares hay en el lupus eritematoso? Insisto, son característicos, pero no son patognomónicos. No se puede hacer diagnóstico con ellos nada más. Anticuerpos contra ADN, contra histonas, contra proteínas no histonas o contra antígenos nucleolares. Y se van a identificar con fluorescencia, que van a unirse a estos anticuerpos.
y el patrón de fluorescencia puede sugerir condiciones. Lo que sigue está en su libro, o está en el libro grande, ya ni me acuerdo. Solamente es para mostrarles un aspecto de diagnóstico que no es además que sepan que existe, pero ni se los voy a preguntar en el examen. Toda esta parte no se las pregunto, es solamente cultura general. Y si algún día se animan ustedes a esto, pues que bueno. De hecho, yo ni siquiera hago esto. Esto se hace en otros laboratorios. Acá en Yucatán no sé quién lo haga. Esto es muy especializado. Y no sé hasta qué punto sea diagnóstico esto, porque es bastante costoso. Y quizá con la titulación de anticuerpos sea suficiente. Pero en fin, el patrón de fluorescencia nuclear puede sugerirlo. Tenemos una tinción homogénea, que es la que vemos acá. Todo lo que ven son núcleos que van marcando el depósito de los anticuerpos autoreactivos. En este caso es contra histonas. La histona está en todos lados. O contra ADN doble cadena. Otro es el periférico o en anillo, que aquí no está en la foto, y que es sugerente de anticuerpos de doble cadena. Esto es muy típico del lupus. Luego tenemos el patrón moteado. Aquí lo ven como está como con bolitas. Se refiere a motitas de diferente tamaño. Es muy frecuente observarlo. Es menos específico o es inespecífico y puede sugerir antígeno SM, ribonucleoproteína u otros. Luego tenemos el patrón nucleolar, pero se ve chiquitito. El nucleolo es solamente una parte del núcleo. Es contra ARN. Y el patrón centromédico, que reconoce pues, esa parte del cromosoma. Se van uniendo los brazos largos y los brazos cortos. Y es específico para centroma. Son los diversos patrones que uno puede ver. Yo les soy honesto con ustedes, nunca lo he visto en mi vida, más que en foto. Es una forma muy peculiar. Y si no existe en Mérida y si yo no lo he visto y si es algo raro y es especialista, pues no se los voy a preguntar en el examen. Pero nuevamente es cultura general y algún día si les preguntan ya saben dónde encontrarlo. Bien, los patrones de fluorescencia no son específicos del tipo de anticuerpo y aunque el patrón de tinción tiene cierto valor diagnóstico. Lo más importante es titular directamente el anticuerpo que nos interesa, como sería el ADN doble cadena o el anti-SMIC que les hemos comentado. Ahora bien, hay otros autoanticuerpos. Aquí vemos a lo que nos preguntaba su compañero. Contra eritrocitos, contra plaquetas y linfocitos. También hay antifosfolípido. Y vean, ¿dónde están estos anticuerpos? En la superficie de la célula. Estos, perdón, los antígenos en la superficie de la célula. Y el anticuerpo va dirigido contra ellos. Entonces, ¿se acuerdan del mecanismo de la infección tipo 2? Que es antígeno fijo, la superficie de una célula, y anticuerpo libre. Y ahí lo tienen. Así que, cuando alguien dice que el lupus eritematoso es el modelo de hipersensibilidad tipo 3 por complejos inmunes, solo está diciendo la mitad de la verdad. Que la otra mitad es esta. Y teóricamente no existe por tipo 4. Y habría que ver si existe la de tipo 1. No he leído a fondo, pero 2 y 3 definitivamente lo tienen. Y por esto a mí me choca cuando en su libro dicen que es el modelo tipo 3. De hecho, yo no lo pregunto nunca porque no estoy de acuerdo con eso, me parece un error. Pero se los aclaro a ustedes. Y si algún día les dicen eso, pues pídanle a la persona que afirma categóricamente que el lupus es un tipo 3 sin la menor duda, pues que les explique entonces por qué hay anemia y por qué hay trombocitopenia y demás, para que se vaya dando cuenta de que está equivocado, que hay más cosas en el lupus de lo que suele afirmar. Los anticuerpos antifosfolípidos son muy importantes y representan un tipo clínico, una condición clínica que se puede presentar en los pacientes con lupus y en otros que no tienen lupus. De hecho, hay que verlo desde la perspectiva del síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido incluye anticuerpos contra fosfolípido, que puede estar asociado al lupus o no. Eso es lo importante. Hay síndrome antifosfolípido no asociado al lupus. Cuando se asocia al lupus, tenemos lo que estamos viendo ahora. Y como ven, hasta un 40% de los pacientes con lupus lo pueden presentar, no todos. Está orientado a proteínas plasmáticas que están unidas a fosfolípidos. Las proteínas pueden ser protrombina, anexina 5, beta-glucoproteína, proteína S, etc. Y se forman anticuerpos contra ese complejo, glucoproteína contra el fosfolípido, beta-glucoproteína, por ejemplo, contra el fosfolípido, etc.
Y también se puede unir a cardiolipina. La cardiolipina es una proteína contra la cual que se encuentra en el treponema pálido, si me acuerdo bien, y por eso se desarrolló la prueba de BDRL. BDRL significa en inglés Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, y es una prueba para sífilis. Entonces puede ser chocante para los que no saben, o para los que creen que saben, pero no tanto, que alguien le pida BDRL a un paciente. Y si no tiene sífilis, no la estoy pidiendo porque tenga sífilis. Estoy pidiendo la prueba de BDRL buscando la cardiolipina, que me va a decir si el paciente tiene anticuerpos atomofosfolípidos o no. Esa es la idea. Pero si tiene un paciente con lupus BDRL positivo, significa que el paciente tiene un síndrome antifosfolípido, no que tenga sífilis. Tenga mucho cuidado con eso. Ese es un punto importante. Y por otra parte, esos anticuerpos interfieren con las pruebas de coagulación, con el tiempo de trombocitosina parcial, y se le llama anticuerpo antilúpico. Así que tengan mucho cuidado cuando evalúen las pruebas de laboratorio en un paciente con lupus o con otro tipo de enfermedades. Esa parte sí yo ya no me la sé, los aclaro, porque es patología clínica. Por eso hay patólogos clínicos, expertos en laboratorio, en interpretación de pruebas. Cuando un paciente está tomando ciertos medicamentos o cuando tiene ciertas alteraciones metabólicas, diabetes con hiperglucemia muy marcada, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia con niveles muy elevados, o como en este caso un paciente con lupus, las pruebas de laboratorio pueden que no sean adecuadamente interpretadas, porque hay modificaciones de la prueba. Y un médico que no esté prevenido sobre eso puede llegar a conclusiones completamente equivocadas. Así que hay que tener mucho cuidado en la interpretación de pruebas de laboratorio. Es más, divagando un poco, me atrevo a afirmar que pocas personas interpretan bien pruebas de laboratorio. Cuando yo reviso expedientes clínicos por la razón que ustedes quieren, con frecuencia veo que alguien, el médico tratante o el residente, transcribe la prueba de laboratorio, pero jamás, o es rarísimo, ver una evaluación de la prueba de laboratorio. Que diga, por ejemplo, a través, o por los resultados de esta prueba de laboratorio, yo digo que el paciente tiene tal y tal cosa. Solo dicen hemoglobina tanto, hematocrito tanto de creatinina, tanto de eso, tanto de lo otro. Lo más sencillo es ver que creatinina, por ejemplo, ¿no? Si está muy elevada, empiezan a sospechar de insuficiencia renal. Pero no así se diagnostica la insuficiencia renal, es mucho más complicado. Y además hay que saber interpretarlo, como decía ustedes. Entonces, este es un ejemplo de una condición que requiere también mucho conocimiento. Bien, ¿qué pasa en el lupus eritematoso? Todo lo que vimos antes tiene que ver con la génesis, pero bueno. Hay factores genéticos y el punto importante es un fallo para mantener la tolerancia. Hay genes que codifican moléculas del complejo principal o genes que no son del complejo principal. Y los parientes del enfermo tienen también un riesgo alto de desarrollar lupus. Vean ustedes, 20% de los parientes en primer grado, o sea, papá, mamá, hermanos, un paciente con lupus, tienen también autoanticuerpos. No es que tengan la enfermedad, tienen autoanticuerpos. Y si un gemelo de una par idéntico tiene la enfermedad, la condición puede ser de más del 20% de concordancia. O sea, de cada 5 gemelos idénticos, si uno tiene lupus, una pareja, pues, el 20%, los dos van a tener lupus. Esa sería la idea, o quizá más. Y si son disigotos, pues la prevalencia es menor, pero mucho más alta que en la población general. Así que esos son criterios que permiten avalar que sí hay un factor genético importante. Si hay algunos alelos del complejo principal de clase 2, HLA-DQ, bueno, de este grupo que se ha ligado a la producción del ADN de doble cadena, o de anticuerpos dirigidos contra eso, mejor dicho, de anti-SM o de anticuerpos antifosfolípido. Puede haber deficiencias de S2, C4 o C1. Esto es muy importante porque impediría la eliminación de complejos inmunes o altera la fagocitosis. Ya saben ustedes que si eliminamos el complejo inmune, pues evitamos la enfermedad por complejos inmunes. Y si eliminamos la fagocitosis, pues recuerden que los complejos inmunes pueden ser eliminados por fagocitosis cuando son muy grandes. Y si hay fagocitosis inadecuada, pues el complejo inmune permanece. Y esto es causa de la enfermedad. Y bueno,
Se han identificado ya diversos loci, diversos sitios para hacer esa situación. ¿Qué factores inmunológicos, además de los anteriores, hay? Pues un fallo de la autotolerancia en células B. Recuerden que estamos hablando de anticuerpos. Así que los linfocitos B son los que están afectados. No se eliminan adecuadamente los linfocitos T autorreactivos. O la tolerancia periférica no está funcionando adecuadamente. Puede haber defectos en las células T operadoras. Algunos antígenos nucleosoma escapan a la tolerancia y pueden contribuir a la producción de anticuerpos. Y los receptores TOL pueden unirse a complejos inmunes que tienen ADN o ARN, y esto permite activar linfocitos que van a actuar contra el ADN o ARN a través del tipo, o los interferones tipo 1 que pueden participar en imitar a los microbios. Activan a linfocitos y los ácidos nucleicos propios pueden imitar contraparte microbiana, ácidos nucleicos microbianos, y causar una reacción. También puede haber otros citocinas que están participando como seres B, factor de necrosis tumoral, miembros de su familia, el BAF, que promueve la sobrevivencia de los linfocitos B, podrían ser autorreactivos. Y los factores ambientales, ¿qué tienen que ver? Ya habíamos hablado de los genéticos. Los ambientales, la luz ultravioleta, que habíamos comentado. La luz ultravioleta favorece la muerte de células en la piel. Ahora bien, ya sabemos que en la piel los queratinocitos pueden producir interleucinas, la interleucina 1, y también puede que no haya una eliminación adecuada de células muertas, defectos en fagocitas, por ejemplo. Entonces permitiría que los antígenos de los núcleos de las células muertas permanezcan más tiempo, lo cual favorecería la estimulación de células autorreactivas que hayan escapado a la tolerancia, los mecanismos de control. En cuanto al hecho de que las mujeres sean más propensas a hacer la enfermedad, pues tenemos obviamente las hormonas sexuales, o quizá algún factor en el cromosoma X, independiente del efecto hormonal, que podría estar participando. Y por último, medicamentos. Hay medicamentos, hidralazina, procainamida, que inducen un síndrome semejante al lupus. Esta es la idea. Ese síndrome semejante al lupus desaparece si retiramos el medicamento. Eso permite establecer el vínculo entre el medicamento y el síndrome parecido al lupus. ¿Cuál es el modelo entonces de patogénesis? Hay alteraciones inmunológicas variadas. En este caso, por ejemplo, la radiación ultravioleta y otros elementos o infecciones llevan a que haya células apoptóticas. No se eliminan adecuadamente los núcleos de las células, los cuerpos apoptóticos que habíamos estudiado. Entonces, persisten antígenos propios, listos para ser reconocidos. Hay defectos de linfocitos B y T, porque la tolerancia no es la adecuada. Los linfocitos son estimulados por esos autoantígenos nucleares, se producen autoanticuerpos. Se forman entonces complejos de antígeno-anticuerpo. Los antígenos son por todos los nucleares, que van a ser reconocidos por células dendríticas, por células B, y eso va a determinar la aparición de los anticuerpos. Los propios antígenos pueden ser reconocidos por los receptores TOL, que van a estimular el linfocito B también. Los receptores TOL activan células dendríticas que producen interferón, que pueden activar también a diversas células. Y en fin, ese ciclo se va repitiendo, lo cual hace que la enfermedad se vaya amplificando. Aquí tienen ustedes un esquema que ilustra la situación. Hay factores genéticos y factores ambientales, apoptosis, eliminación inadecuada de los cuerpos apoptóticos. Esa es la parte alta del dibujo. Esta rayita continúa acá, lo cual lleva a que haya anticuerpos antinucleares que se unen al antígeno, forman complejos inmunes, lo cual va a llevar a que sean reconocidos por células dendríticas, y los linfocitos que son estimulados convierten en células plasmáticas que producen más anticuerpos que van a producir más complejos inmunes, etcétera, etcétera. O las reacciones de tipo 2 que habíamos comentado, anticuerpos dirigidos contra antígenos en la superficie de una célula que llevan a la destrucción de células, sobre todo hematológicas. Bien. La mayor parte de las lesiones son causadas por complejos inmunes, como estábamos diciendo. Hay complejos contra ADN que se detectan
los sitios de alta presión que habíamos comentado, por ejemplo, el corpúsculo glomerular. Y esto involucra también el uso del gasto de complemento. Entonces hay niveles bajos de complemento, sobre todo de C3. Y ese complemento se puede depositar en diversos sitios. Esto es útil para el diagnóstico, tanto en el laboratorio, al cuantificar los niveles de complemento en plasma, sobre todo C3, o en patología, cuando por inmunofluorescencia, en forma parecida a lo que vimos anteriormente, se diagnostica la presencia de C3 depositado en las paredes de los vasos sanguíneos. Y bueno, recuerden ustedes que además del mecanismo 3 que comentábamos, hay anticuerpos específicos para eritrocitos, leucocitos y plaquetas que promueven la fagocitosis y la lisis. Aquí no lo dice con sus letras, pero esta es la descripción de la hipersensibilidad de tipo, del mecanismo de hipersensibilidad tipo 2. Aquí lo tienen ustedes. No hay la menor duda. Los anticuerpos antinucleares no penetran a la célula. El núcleo de la célula se puede exponer al anticuerpo antinuclear, si es que esto ocurre. El núcleo de la célula dañada reacciona con los anticuerpos antinucleares, pierde el patrón de cromatina, vuelve heterogéneo, y podría formarse lo que se llama un cuerpo LE, o cuerpo hematoxifílico, que se supone que este sí es patocromónico, pero yo nunca he visto. Es rarísimo de ver y los mismos textos lo señalan. Nuevamente vemos la síndrome antifosfolípido, además de lo anterior. Ya habíamos dicho que son anticuerpos dirigidos contra complejos de alguna proteína circulante, tromina, etcétera, con glucolípidos. El síndrome antifosfolípido puede manifestarse de varias maneras, por ejemplo, trombosis arterial o venosa. Y imagínense ustedes, una persona joven, una mujer, 20, 25 años, 30 años, que empieza a tener trombosis. Solo trombosis. Recuerden ustedes que si encontramos trombosis, hay que pensar que la persona tiene un problema que podría ser un defecto genético del sistema de coagulación, factor 5 Leiden que habíamos visto en trombosis. Pero aquí estamos añadiendo otro elemento. Estamos añadiendo aquí el concepto de síndrome de fosfolípido. Aborto frecuente. Una mujer puede tener únicamente abortos repetidos. Un aborto, 2 abortos, 3 abortos, qué sé yo. Podría ser una manifestación de antifosfolípido y podría ser una manifestación de lupus. Isquemia cerebral focal o ocular, y eso se asocia generalmente con trombosis. El paciente puede tener infartos cerebrales o infartos oculares. De hecho, les comentaba de una mujer que tenía lesiones cerebrales y que tuvo convulsiones, y al parecer, según la resonancia, esas convulsiones fueron por microinfartos en la corteza motora. Y después, un año o 2 años, se descubrió que era por esta condición. Bueno, les decía a ustedes que hay lupus asociado, hay síndrome antifosfolípido asociado a lupus secundario y síndrome antifosfolípido no asociado a lupus, que es el primario. El cuadro clínico es el mismo, La diferencia está en que tiene lupus o no tiene lupus el paciente. Y clínicamente lo importante es tener en cuenta que si el paciente tiene lupus, podría tener además síndrome antifosfolípido. O si yo diagnostico síndrome antifosfolípido, tengo que buscar lupus oculto. Esa sería la utilidad clínica de la situación. Bueno, diferentes autoanticuerpos causan diferentes lesiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes con alteraciones, pueden ser psiquiátricas o neurológicas, no es lo mismo, pueden tener anticuerpos que reaccionan con neuronas o receptores de neurotransmisores que son bloqueados por autoanticuerpos. Y son alteraciones funcionales. También aquí regresamos a una alteración de tipo 2, recuerdan ustedes. Y bueno, podría también ver anomalías en diversos factores como citocinas que pueden afectar al sistema nervioso central. De aquí tienen ustedes datos clínicos interesantes sobre los pacientes con lupus. Prácticamente todos, 100%, tienen alteraciones hematológicas, por lo menos anemia. Pero precisamente porque es muy frecuente, no siempre es útil. La gran mayoría pueden tener artritis o artralgia, el 90%. También una gran mayoría tiene alteraciones en la piel. La fiebre, bueno, puede ser de poquito más de la mitad, a muchos de ellos, 85%. Vean, la fatiga es muy frecuente. Aquí viene un punto importante a considerar en clínica. ¿Qué tanto nos ayuda cada síntoma para el diagnóstico? Pues depende de la
especificidad o la forma en que lo podamos asociar con algo. Por ejemplo, si yo tengo una alteración en la sangre, pues evidentemente es lo que está alterado, no otra cosa. O si yo tengo alteraciones en la piel o en la artritis, pero fatiga, ¿qué puede causar fatiga? Podría ser que la persona se sienta fatigada sin estarlo, una condición, llamémosle emocional. Podría ser que la persona tenga realmente alteraciones musculares que las hagan sentirse débil. Podría ser que tenga alteraciones de tendones o de articulaciones u óseas que la lleven a sentirse débil. Lo que ustedes quieran, ¿no? Atrofia, desnutrición, lo que fuera que la haga sentirse débil. Aquí estoy intentando explicar la idea de fatiga. Y a mí solo me dicen fatiga, no me sirve de nada. Entonces, aunque sea muy común, su valor, le llaman heurístico, ¿no? Su valor para aportar ideas es muy pobre. Pérdida de peso ni se diga. ¿Cuántos motivos hay para perder peso? Un montón. En cambio, pleuritis, pericarditis no son tantos. Nuevamente, para diagnosticar lupus, un solo criterio no sirve. Tienen que ser varios. Eso es algo muy importante. Claro, algunos son más precisos que otros. Como les decía a ustedes, si uno tiene, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, que consiste en dolor, isquemia en los dedos causado por variaciones en la temperatura. Las personas que meten sus dedos en agua fría, por ejemplo, y el hecho de meter el dedo en agua fría hace que sus dedos queden morados, químicos, y les duela mucho. Eso le pasaría a cualquier persona que deje sus dedos media hora en agua fría, ¿no? Con cubitos de hielo y demás. Pero estoy hablando de una persona que le pasa muy rápidamente y le dura mucho tiempo. Entonces es un fenómeno completamente inadecuado. Es poco frecuente, hasta en el mejor de los casos casi la mitad, poco menos. Pero como es más o menos característico, el lupus no es la única enfermedad que lo produce, pero son muy pocas, pues nos orienta bastante. Entonces, si sumamos esto, podemos tener una buena orientación clínica en lo que se refiere al paciente. Viendo la morfología, ¿qué ocurre en los vasos sanguíneos? Esto es pregunta de examen. Vasculitis necrosante con depósito de material fibrinoide en la pared, la necrosis fibrinoide que les comentaba a ustedes. Y esto puede ocurrir en arterias anteriores, en cualquier lugar prácticamente. En el riñón es algo parecido, no exactamente igual, es algo parecido. Muchos pacientes tienen anomalías renales que pueden ser muy graves, no siempre son muy graves, pueden ser muy graves, y la mayor parte se deben a depósito de complejos inmunes en el corpúsculo glomerular, en el sitio de filtración. Y hay una gran variedad de alteraciones en el riñón, desde nada hasta prácticamente destrucción del órgano. Y de hecho, cierto número de pacientes, un buen número de pacientes con lupus mueren de insuficiencia renal si se deja progresar la enfermedad. Hay diversos patrones. Lo que sigue ahorita, así como se los dije cuando vimos la fluorescencia, no es de examen, yo no se los voy a preguntar. La nefritis lúpica puede ser clase 1, hay depósitos de complejos que solo se diagnostican por microscopía electrónica o por fluorescencia, no se ven a simple vista. En clase 2, discreta proliferación mesangial. En clase 3, que es muy común, en la cual ya vemos necrosis parte del corpúsculo glomerular, hay proliferación de células. En la clase 4, me brinqué acá, aquí la clase 3, clase 4, es una forma difusa, más todo el corpúsculo está gravemente afectado. Aquí el paciente ya tiene insuficiencia renal, tiene asas de alambre, no sé qué alteraciones. Y en la clase, bueno, aquí está la clase 4, vista con HE. Vemos que todo el corpúsculo está afectado. Aquí tiene las asas de alambre, este engrosamiento marcado de la pared de las asas capilares, inclusive con áreas necrosis fibrinoide focal. Con microscopía electrónica se observa el depósito masivo de complejos inmunes, lo mismo con fluorescencia. Luego tenemos la clase 5, que es la forma membranosa, tiene menos células y el riñón ya está dando las últimas. Y la esclerosis basal, en la cual el riñón ya no sirve, en la clase 6. Insisto, esto es cultura general, yo no se los voy a preguntar en el examen, es simplemente para que sepan más o menos por dónde van. Pero no todos son glomérulos, también se pueden afectar el intersticio y los túbulos, y eso puede causar también defectos en la filtración, en la regulación de líquidos, del pH, etc. En la piel vamos a tener alteraciones que ya comentaba, el exantema de alas de mariposa, que es un criterio diagnóstico, va a causar prurito, puede tener
pequeñas vesículas, máculas, manchitas, úlceras. Esa zona, además de la exantema. Bueno, apaguen su micrófono, por favor. Alguien encendió su micrófono. Recuerden ustedes que deben tener encendido su video, que no veo a nadie con video encendido y con micrófono apagado. Bueno, ya vamos a terminar esto. Fotosensibilidad es otra característica clínica. En este caso vamos a ver la alteración de la piel debido a la exposición al sol. Y en la biopsia vamos a ver vaporización de la capa basal de la epidermis, edema, etc. Esto es de patología. No tienen que aprendérselo, no es cultura general. Y aquí tenemos la biopsia, en la cual se ve la atrofia de la epidermis, un infiltrado de linfocitos en la interfaz entre la epidermis y la dermis. También hay linfocitos, sobre todo alrededor de vasos sanguíneos en la dermis, etc. No tienen que aprendérselo, esto es para patología. Y el depósito lineal de complejos inmunes en la membrana basal de la piel, que es típico también de la dermatitis fúngica. Muy bien, son las 6:54, no hemos terminado, lo voy a dejar acá por motivos de tiempo. Y los últimos minutos los voy a aprovechar para preguntarles a ustedes alguna duda. Hasta aquí, algún comentario. Nada, muchachos. Todo queda maravillosamente claro. Bueno, me sorprende. Pero en fin. Bueno, si no hay preguntas, estamos en la diapositiva 38. Como les decía, lo voy a dejar acá para que continuemos la próxima clase. Y si no hay preguntas, nuevamente les reitero mi disponibilidad para ustedes en el chat, acá en Teams, para que todo el mundo vea su pregunta y se entere de la respuesta. Si no hay otra cosa, no se les olvide, estudiar significa cambiar de libro para estudiar otra materia. Descansar, perdón, para un estudiante de medicina significa cambiar de libro. El estudiante de medicina no tiene derecho ni a respirar más que a estudiar. Algún día podrán ver otras cosas, pero de momento esa no es la situación de ustedes. Diviértanse, buen fin de semana, estudien mucho. Nos vemos. Vamos a detener la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Feliz fin. Adiós.